Bueno, jóvenes, vamos a realizar un ejercicio de propagación de perturbaciones. Recuerden que lo importante en propagación de perturbaciones es saber el primer cambio detectable y el nuevo estado estacionario, para los cuales hay que considerar no solo el balance de materia y energía, sino cuál es el efecto preponderante en caso que hayan dos efectos que se contraponen, y cuáles son las dinámicas asociadas. ¿Ya? El primer cambio detectable va a estar dado por la dinámica más veloz en el fondo. Bueno, nuestro sistema a analizar es un calefactor donde tengo un fluido que está siendo calentado por un servicio, obviamente a mayor temperatura. ¿Ya? Vemos que hay un control en cascada en donde la temperatura de salida modifica el lazo de flujo de fluido de servicio. Me indican que la perturbación es un aumento de la temperatura de entrada de 21 a 24 grados, o sea, en esta corriente. ¿Ya? ¿Cómo se va a propagar esto y cómo lo van a sentir los medidores? Eso es lo que vamos a responder a continuación. El primero en sentir el cambio, evidentemente, es el indicador de temperatura TI1, el cual termina midiendo más. Lo primero que hace es aumentar su medición. Eso es lo que pasa en primera instancia. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos que hay un aumento de la temperatura de entrada, decimos que aumenta y queda para siempre más alta. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el FIC? FIC todavía no sintió ningún cambio, y recuerden que el primer cambio detectable se refiere al primer cambio que siente el sensor, medidor o válvula, ¿ya? Que puede pasar perfectamente mucho tiempo después, pero si es el primer cambio detectable, es lo que yo voy a registrar. Luego el fluido más caliente va a empezar a transitar por todo el resto del sistema, y lo primero que voy a sentir yo es una disminución de los gradientes de temperatura en este calefactor. Por tanto, la potencia transmitida va a ser menos, el calor que recibe este fluido principal va a ser menos, y el calor que pierde este fluido calefactor va a ser menos. Bueno, lo primero y más evidente resulta en un aumento de la temperatura del flujo caliente, ¿cierto? Porque ya no se enfría tanto, principalmente, estoy transmitiendo menos potencia. Ahora, acá, en la salida del fluido principal, tengo dos efectos que pueden contraponerse y que pueden causar confusión. Por un lado, tenemos que la temperatura de ingreso al intercambiador es menos, y por otro lado, que la potencia que yo estoy transmitiendo, la energía total que estoy transmitiendo desde el fluido caliente hacia el fluido frío, también es menos. Entonces, ¿cuál gana? Bueno, en definitiva, ustedes saben que en estos casos, a través del balance de materia y energía, me puedo dar cuenta fácilmente que lo más preponderante es el efecto de aumentar la temperatura. O sea, si bien la potencia disminuye, no alcanza a disminuir lo suficiente como para anular completamente el efecto del alza de temperatura de entrada. Como resultado, TIC 1 termina midiendo más. La disminución de potencia es en general leve. ¿Ya? Bueno, si TIC 1 mide más, dice, estoy sobre el set point, va a mover su recurso. ¿Cuál es su recurso? El set point de FIC. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a intentar que haga FIC? Que agregue menos calor, ¿cierto? Porque estoy sobre el set point, o sea que disminuya su flujo. Para eso le va a bajar el set point. FIC, como quiere disminuir el flujo, lo que va a hacer intentar cerrar la válvula, y lo primero que va a pasar con la válvula es que va a empezar a cerrarse. Una vez cerrada la válvula, el flujo de servicio comienza a disminuir, por tanto la medición de FIC comienza a disminuir. ¿Ya? En conjunto con aquello, bueno, aquí son redundantes, pero FI2, que mide lo mismo que FIC, también disminuye. Lo voy a escribir de todas maneras. ¿Ya? Luego con eso vemos que TIC no ha sufrido cambio y el flujo 1 no ha sufrido cambio. Lo voy a dejar así por ahora y voy a pasar al nuevo estado estacionario a ver si tengo mayor información. Bueno, ¿cuál es el nuevo estado estacionario? Después de resuelto todo este sistema, veremos que el flujo de entrada sigue siendo el mismo, nadie lo ha movido desde un principio. Entonces voy a decir simplemente que su nuevo estado estacionario es igual al estado que tenía antes de la perturbación. Recuerden que los cambios, primer cambio detectable y nuevo estado estacionario, están referenciados a el estado antes de la perturbación, ¿ya? Cómo cambió respecto de antes de la perturbación. Si es que en el nuevo estado estacionario está igual, y puedo decir que nunca detectó ningún cambio, así que este medidor FI1 no detectó ningún cambio, así que voy a dejarlo igual.
¿ya? Ahora, TI1, ¿qué pasó? Precisamente en la perturbación, subió y quedó para siempre mayor, así que su nuevo estado estacionario es a mayor temperatura. Respecto de TI2, es complejo de analizar porque tengo que resolver una serie de ecuaciones. Simplemente lo voy a marcar con un asterisco por ahora y lo vamos a retomar al final. TIC1, ¿qué pasó? Que a TIC1 nadie le cambió el set point. Voy a aprovechar de anotar aquí, si nadie nunca le cambió el set point, nunca tampoco detectó ningún cambio, así que lo voy a poner como igual, su primer cambio detectable también, para señalar esa situación. Y vemos que TIC1, si nadie cambió el set point, el controlador a la larga intentó llegar al set point y lo logró. Ya supongamos que los controles siempre están andando de buena forma. Por tanto, la temperatura medida debiera ser igual a la temperatura inicial antes de la perturbación, cuando el sistema estaba todavía en equilibrio y yo tenía mi temperatura de set point. Recuerden también que el sistema parte en equilibrio. ¿Ya? Finalmente, FIC1, siguiendo con esta parte del control, FIC1, su set point cambió porque ahora requiero menos recursos, ¿cierto? Y cambió, bajó y quedó más bajo para siempre. ¿Ya? Por tanto, supongamos que este lazo de control interno del control cascada logró llegar al set point. Ese nuevo set point es menor que el que tenía antes de la perturbación, por tanto el nuevo estado estacionario es un menor flujo medido, ¿ya? Y la válvula también es más cerrada, ¿cierto? O sea, bajó. Recordemos que las válvulas lo que indicamos es su porcentaje de apertura, eso es por convención, ya lo habíamos visto en clases anteriores. Bueno, FIC2 ya dijimos que es FI2, ya dijimos que es redundante con FIC1. Quiero detenerme en este punto, en el punto TIC2, que es TI2, perdón, que es seguramente el que va a requerir de mayor análisis. Para poder saber con qué temperatura queda, yo lo que tengo que hacer es plantear los balances de calor y materia, y podemos ver que tenemos el balance por un lado del fluido, el balance por el otro lado del fluido y la ecuación de diseño del equipo, ¿cierto? Que es U por A por el MTD, en donde la media logarítmica de temperatura depende de todas las temperaturas de entrada y de salida, ¿ya? Pero aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa: el flujo también influye en cuál es la temperatura de salida acá, el flujo de servicio. Estamos claros que el flujo principal quedó igual, pero el flujo de servicio no quedó igual porque FIC lo movió. Entonces, ¿qué es más preponderante para el punto de vista de la temperatura? ¿El cambio en el flujo del fluido calefactor o el cambio en la temperatura de entrada? El cambio de la temperatura de entrada y temperatura de salida lo podemos saber exactamente porque nosotros podríamos saber, por ejemplo, cuál es el set point de TIC y cuál era la temperatura inicial, que era 21 y pasó a 24, y esta siguió siendo su set point. Pero me faltan todavía datos para poder saber esta temperatura. Yo puedo saber también la temperatura de entrada del fluido, pero el flujo dependerá de la posición de esta válvula y eso no lo puedo saber a priori intuitivamente. Lo único que puedo hacer en este caso es marcar aquí este medidor y suponer, por ejemplo, el efecto del flujo es más preponderante, o sea, el flujo disminuyó de tal forma que compensó el cambio de potencia transmitida. Por tanto, bajo esa suposición, la temperatura 2 quedaría más alta, pero con una suposición. Insisto, y quiero ser majadero en esto, intuitivamente yo puedo saber lo que va a pasar con la mayor cantidad de los indicadores, pero hay algunos que requieren sí o sí de plantear el balance con números, porque yo sin números no voy a poder saber cuál es el efecto preponderante, ¿ya? Así que por ahora lo vamos a dejar así y esa es la recomendación que les digo a todos que hagan en sus ejercicios. No son frecuentes estos casos, así que no vayan a marcar todo así como que ya, tu suposición para esto, suposición para esto otro. No son frecuentes, en realidad son muy escasos, pero puede que salga uno o dos.